Comenzamos esta ponencia. La he titulado, como pueden ver, Los medios de comunicación digitales, herramienta docente del derecho internacional y las relaciones internacionales para periodistas. He notado, y seguramente que ustedes también, sobre todo últimamente por la guerra de Ucrania, una información del ámbito internacional y que tantas páginas, tantos minutos, tanto espacio ocupa en la información general, a veces hay imprecisiones, contradicciones que hacen que el mensaje llegue a la audiencia, a los lectores, a los ciudadanos, con confusión. El periodismo no puede ser eso. El periodismo basa su existencia, su razón de ser, en una información útil, en satisfacer la necesidad de información que tienen los ciudadanos. Así que cuando una noticia está redactada con imprecisiones, con ambigüedades, con vaguedades, con lagunas, el mensaje, por tanto, se desvirtúa y no cumple su función con los ciudadanos. Por eso, yo he pensado que en una facultad de comunicación, a la hora de impartir para futuros periodistas una materia que en ocasiones puede ser tan compleja, tan técnica como el derecho internacional y las relaciones internacionales, además de la metodología habitual de llevar un manual a clase y contar la asignatura, digamos, como es usual, se puede hacer de una forma mucho más dinámica, más amena y sobre todo más didáctica a través de los medios de comunicación. Y es lo que pretendo explicar en estos minutos, la utilidad que tiene y cuál es la metodología. Inicialmente quiero empezar con unas nociones básicas sobre periodismo y sobre todo periodistas. ¿Cuál es el trabajo de los periodistas? Fundamentalmente, esto es reducir mucho, pero como tenemos pocos minutos para esta ponencia no quiero alargarme demasiado. Para hablar de cuál es el trabajo de los periodistas, que es de lo que se tiene que hablar en una facultad cuando se están formando, yo diría unas ideas muy breves y muy elementales. Por un lado, la recogida de información consultando todas las fuentes. Esto parece obvio, pero a veces los periodistas recogen la información sin consultar todas las fuentes implicadas. Esto es un error, porque para que el mensaje sea verdaderamente representativo, sea veraz, tiene que el periodista consultar a todas las partes implicadas en el relato que quiere contar. Otro punto importante del trabajo de los periodistas, ¿en qué consiste? Pues lógicamente una vez que tenemos la información consultando todas las fuentes tenemos que contrastar los datos. Es decir, esta persona me ha dicho una cosa, esta otra me ha dicho lo contrario, yo lo contrasto, lo pondero, lo evalúo y lo presento sabiendo que cada uno está diciendo su propia versión. Se ordena el material y finalmente el tercer paso del trabajo de los periodistas está claro, la publicación de ese contenido. Si seguimos estos pasos, seguramente daremos un relato por lo menos ordenado, claro, inteligible y por lo tanto útil para la audiencia. Y ahora quiero brevemente también, antes de entrar en materia, no solamente hablar del trabajo de los periodistas, sino de cuál es la función de los periodistas. O podríamos decir la función del periodismo, indistintamente. Y yo me detendría en dos aspectos. Esto lo podemos alargar, lógicamente, todo lo que queramos. Es una discusión teórica muy interesante. Pero básicamente yo diría que la función la podemos sustentar en estos pilares. Por un lado, informar a los ciudadanos. Esto parece una evidencia, pero teniendo en cuenta los pasos anteriores no lo es tanto. Informar quiere decir informar correctamente. Podríamos haber puesto entre paréntesis y para ello tenemos que seguir el proceso que antes hemos definido. Y por otra parte, no menos importante y que a veces se nos olvida, la función del periodismo y de los periodistas es nada más y nada menos que vigilar a los representantes públicos, hacer una función de escrutinio para conocer, para preguntar, para saber si estas personas que tienen la tarea de administrar la cosa pública lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Y en ese caso, lógicamente, publicarlo, hacer denuncia a través de los medios de comunicación. Esta es la función básica de los periodistas. Otro punto importante, ¿cuáles son los objetivos que yo me planteo cuando pienso que para enseñar a futuros periodistas, estudiantes en la universidad, en las facultades de comunicación, a través de las publicaciones de los medios de comunicación, qué objetivos me marco? Pues reduciendo mucho la conversación, puedo plantear que fundamentalmente lo que pretendemos con esto es mejorar la formación de los periodistas cuando están en ese periodo formativo y, por supuesto, mejorar en ese caso la información que reciben los ciudadanos. Y todo esto, ¿a través de qué camino? ¿Con qué herramientas? Bueno, pues como ya he avisado y como figura en el título de esta ponencia, utilizaremos, enseguida lo vamos a ver, las noticias de actualidad
como una guía para explicar a los alumnos en clase el derecho internacional público. Esto no quiere decir que nos olvidemos de los manuales, de las fuentes válidas, de la doctrina, de los documentos oficiales de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de los tribunales internacionales, en absoluto. Eso es material imprescindible porque son las fuentes primarias. Lo que yo quiero contar aquí es una metodología para enseñarle a futuros periodistas lo que hoy están haciendo los periodistas titulados o por lo menos en ejercicio y algunas lagunas que pueden dar pie a un debate constructivo sobre la base de unos conocimientos didácticos y teóricos previos cuando se abordan estos asuntos en el aula. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, yo creo humildemente que tiene algunas ventajas. La principal, fijar conocimientos teóricos en casos prácticos y viceversa, para los alumnos que están en las clases en la universidad. He seleccionado de estos últimos días algunas de las informaciones que han ido publicando los medios de comunicación digitales, tanto nacionales como internacionales, para ejemplificar todo esto que estoy contando aquí. En solo unos minutos voy a intentar, contar cuál es mi metodología y cuál es mi propuesta. A ver, primer ejemplo. Exhibición de prisioneros de guerra. Seguramente muchos de ustedes, desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022, han visto imágenes como esta. En este caso lo publica el diario El Mundo en su edición digital, pero bueno, esta es una imagen que dio la vuelta al mundo. Son aparentemente prisioneros de guerra rusos capturados por el ejército de Ucrania y que ha hecho una exhibición pública de estos prisioneros a los que no sabemos si bajo amenaza o no les han puesto a declarar delante de periodistas. E incluso, como pueden ver en el título, entresacan una declaración de un soldado de Rusia, declara: perdonadme por haber venido aquí, me avergüenzo profundamente. Esto, más allá de que podamos hablar de la propaganda de guerra, sería desviarnos del tema que tenemos. Si he seleccionado esta fotografía es porque ocupó las portadas hace unas semanas de los medios de comunicación de todo el mundo. He puesto el diario El Mundo, uno de ellos, a los que seguramente en una facultad de comunicación los alumnos tienen acceso. Esto daría pie para contarle a los alumnos sobre la base, insisto, de las fuentes primarias y que tienen ya unos conocimientos previos, que esto no se puede hacer. Los convenios de Ginebra, el derecho internacional humanitario, en concreto, como digo, los convenios de Ginebra, el tercer convenio de Ginebra, que está dedicado a los prisioneros de guerra, prohíbe de manera expresa la exposición pública de prisioneros de guerra. Así que este es un detalle sobre cómo con la publicación digital de los medios de comunicación, cuando abordan la información internacional, nosotros en clase podemos analizar estos asuntos. Otro ejemplo. Misión de paz. Lo he puesto con interrogaciones porque a veces confundimos qué es realmente una misión de paz. Hace unos días, siempre en el marco de la guerra en Ucrania, encontrábamos en Twitter un comunicado del gobierno de Rusia, está en ruso, como pueden ver por ahí, pero venía a decir que si Rusia está preparando operaciones militares en Ucrania, era en misión de paz, dice este comunicado. Lo he puesto aquí, aunque seguramente muchos de ustedes no lo comprenderán porque está en ruso, por ver que me he dirigido a la fuente directa. Pero he visto ese mismo documento ya traducido en otros medios de comunicación, en este caso en el diario prestigioso The Guardian británico, en su edición en Internet. Esto es del día 22 de febrero, es decir, 2 días antes de que comenzara la invasión. Putin ordena a las tropas del este de Ucrania, en maniobras de mantenimiento de paz. Es lo que viene a decir ese titular que está ahí en inglés. Bueno, todas estas cosas nos darían pie en clase para hablar de qué es realmente una misión de paz y para aclarar algunos puntos básicos, como por ejemplo una misión de paz nunca la ordena un Estado, nunca. Siempre tiene que pasar por las Naciones Unidas, particularmente por el Consejo de Seguridad, que establece un mandato en donde están las condiciones para esa misión de paz, que iría además integrada por soldados, los famosos cascos azules, contingentes multinacionales que van bajo bandera de la ONU, pero no puede ir bajo bandera de Rusia, decidido unilateralmente por Rusia, una misión de soldados y decir que es misión de paz. Otro ejemplo,
de cómo un tema tan candente en los temarios del derecho internacional como es las misiones de paz se puede ilustrar y hacer más ameno con ejemplos de lo que están publicando los medios de comunicación. Seguimos adelante con algunos otros ejemplos. Actos unilaterales de los estados. Este es otro tema clásico en las clases, en el temario de la asignatura de Derecho Internacional Público. Y son actos, como su nombre indica, que hacen los estados individualmente, porque sus competencias soberanas se lo permiten, para obligarse, para tomar decisiones que se obligan. Pero los actos unilaterales de los estados solo pueden hacerlo el presidente del gobierno, primer ministro, el jefe del Estado o el ministro de Asuntos Exteriores, pero nunca un ministro o en este caso un secretario de Estado, porque es en el Reino Unido otro sistema parlamentario, otro sistema político, como el de Salud. En este caso, también solamente días antes, 22 de febrero, encima del titular, está el 22 de febrero, el secretario de Estado de Salud del Reino Unido dice que la invasión de Ucrania ha empezado. Bueno, eso no lo debe decir ni lo puede decir 2 días antes de que empiece. El secretario de Salud tendría que ser, en ese caso, otra fuente, como es, como ya digo, el presidente o primer ministro o el jefe del Estado o incluso el ministro de Asuntos Exteriores. Son ejemplos sobre lo que publican los medios digitales: ocupación, invasión, movimiento de tropas. A veces se utilizan como sinónimo, pero en absoluto es así. Y vemos nada más y nada menos que en el New York Times, aquí sobre la izquierda, un titular: Biden, el presidente de los Estados Unidos, condena la acción de Moscú por la invasión de Ucrania. En ese momento, ojo, porque es importante, si ven ustedes a la izquierda, donde dice The New York Times, a la izquierda, en esa misma línea, ven la fecha, 23 de febrero. Todavía la invasión no había empezado. Faltaban horas porque iba a ser el día 24, pero en ese caso no se puede condenar la invasión porque no se ha producido. Lo que se había producido entonces son movimientos de tropas todavía dentro de las fronteras de Rusia, con lo cual en principio no se vulnera el derecho internacional. Algunos ejemplos más para ir terminando: el reconocimiento de estados, reconocimiento de gobiernos. No es lo mismo, pero es un tema también muy frecuente en el temario del derecho internacional público y relaciones internacionales para periodistas, sobre la base de lo que publican los medios de comunicación. En este caso, The Moscow Times publicaba las reacciones al reconocimiento de Rusia sobre las regiones separatistas del este de Ucrania. Bueno, como es un tema que está en todos los medios de comunicación, me parece oportuno llegar a clase ese día y ejemplificar en qué consiste el reconocimiento de estados o de gobiernos. Algunos otros ejemplos más: la nulidad de los tratados. Cuando un tratado se firma bajo amenaza, es nulo. Esto lo dice la Convención de Ginebra sobre el derecho de los tratados. Y en este caso vemos en el Correo que se publica una información que en aquel entonces, un mes después de la guerra, Moscú exige que Ucrania le ceda Crimea y el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk. Claro, si se hubiera firmado un tratado bajo amenaza y se demuestra, este documento sería nulo. Por lo tanto, aquí en este titular, en lo que se publica en los medios de comunicación, también podríamos abrir el debate en clase, en el aula, para contarles a los alumnos las causas de nulidad de los tratados. Esta es una fotografía sobre conversaciones de paz que publica The New York Times. Esto fue, como ven ahí, el 29 de marzo de 2022. Viene a decir el titular que hay cierta esperanza por un acuerdo de paz en Estambul en las negociaciones abiertas entre delegaciones de Rusia y de Ucrania. Claro, esto nos daría pie porque Turquía, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Si Rusia y Ucrania, que tienen una guerra entre ellos, se reúnen en Turquía, el presidente Erdogan, al que vemos en la foto, ¿qué está haciendo? ¿Está mediando? ¿Es el mediador? ¿Solo pone la sede? Bueno, pues esto nos daría pase para hablar de los principios del derecho internacional, como son el arreglo pacífico de controversias. El segundo principio del derecho internacional, otro de los temas clave también en el temario de derecho internacional. Y a través de esta fotografía y de esta información podríamos hablar de conceptos clave, como es la mediación
o los buenos oficios. Pero de momento nos quedamos con esta información también como ejemplo de lo que se puede hacer en clase según lo que publican los medios y según lo que hemos visto en clase para casar una cosa con la otra. Esto lo publica el diario El Mundo. La Comisión Europea propone prohibir el crudo ruso en 6 meses y el refinado antes de 2023, 4 de mayo de 2022. La Comisión Europea propone. Me detengo en esa palabra porque a través de este titular podríamos hablar en clase del derecho de la Unión Europea y de las competencias de cada institución. La Comisión Europea propone prohibir, pero no puede prohibir, porque la Comisión solo puede proponer, representa a la Unión Europea. El Consejo es el que tiene que tomar la decisión. Por lo tanto, a la hora de hablar del derecho de la Unión Europea, con este titular, bien hecho por El Mundo, podríamos aclarar que la Comisión propone, el Consejo decide junto con el Parlamento según la normativa que se esté aprobando. Y en esta información siguiente que publica Euronews continúa lo que veníamos contando. Hungría mantiene su veto al embargo del petróleo ruso. Y dice el texto de la noticia, no ha habido fumata blanca en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas. Es decir, la Comisión propone, pero luego tiene que aprobarlo el Consejo, la institución en la que están representados los 27 Estados miembros. Y basta que uno no quiera para que, en este caso, que se tenga que tomar por unanimidad una decisión, pues se veta. Bien, en este caso por Euronews, este titular y el anterior nos daría para 3-4 clases hablar de derecho de la Unión Europea porque están yendo a lo fundamental, al reparto de competencias entre las instituciones comunitarias. Así que el Consejo de la Unión Europea, como subrayo aquí en esta diapositiva, define las orientaciones y la política general, mientras la Comisión, en este caso, solo puede proponer legislación, pero no aprobarla. La aprobación depende del Consejo y del Parlamento. Esto es derecho de la Unión Europea. Bueno, con esto voy a parar aquí, no me quiero extender mucho más, no me quiero pasar del tiempo, pero es una muestra sobre la metodología que yo propongo, didáctica, para utilizar los medios de comunicación digitales como herramienta docente de esta materia apasionante del derecho internacional y las relaciones internacionales para periodistas. Muchas gracias y espero que ahora se abra un debate fructífero entre todas las personas interesadas. Gracias.